Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero compartir con ustedes parte del capítulo 41 del conflicto de los siglos, eh, cuyo título es La liberación del pueblo de Dios. La liberación del pueblo de Dios. Concretamente, concretamente en la parte ya casi final, allí vamos a encontrar una descripción que hace Elena White con respecto a los 144,000. Y bueno, eso está escrito acá en Conflicto de los Siglos. Y claro, hay evidencia bíblica sobre lo que vamos a leer, por supuesto. El capítulo en sí viene describiendo cómo será la liberación del pueblo de Dios. Y finalmente hace una descripción de más o menos como decir el orden en el cual estarán ubicados los salvados, ¿no? Y entre ellos aparecen los 144,000. Ahora, qué es lo que llamó la atención acá? Lo que llamó la atención es el hecho de que se ha mencionado o se ha aprendido, bueno, al menos a mí me enseñaron que 144,000 o los 144,000 son un número literal, ni uno más ni uno menos, y además que el número viene incorporándose desde 1844. Eso es lo que normalmente hemos aprendido o yo aprendí. Bien, pero lo que dice Elena White en Conflicto de los Siglos es algo bien diferente de lo que yo había aprendido, de lo que a mí me habían enseñado en los principios de fe o en las creencias. Bien, note lo que dice aquí. Después de hacer la descripción de cómo será el evento, voy a leer un párrafo antes a lo que viene, a lo que describe a los 144,000. Y lo voy a ir comentando ya una vez que nos encontremos en el párrafo, lo voy a ir comentando para que usted pueda darse cuenta o notar qué es lo que creía o cómo es que pensaba Elena White sobre los 144,000. Presencia en esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Ok, ahora viene la parte que nos interesa. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión. Teniendo las arpas de Dios están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie puede aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, lo sorprendente acá es que esta descripción es tomada de Apocalipsis 15:2, el verso 3,
y de Apocalipsis 14, 1 al 5. Estos son los que han venido de grande tribulación. Ahora quiero que note esto. Viene la misma descripción que está haciendo sobre los 144,000. Y mire, estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios, pero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Ahora, note de dónde en Conflicto de los Siglos se describe, está tomado esta parte. Está tomado de Apocalipsis capítulo 7, verso 14 y 15. Ahora, siempre nos enseñaron a separar el capítulo 7 del 1 al 8, dice, habla de los 144,000, y del versículo 9 en adelante hasta el último versículo del capítulo 7, en cambio dicen, eso habla sobre la gran muchedumbre. Ok, pero ¿por qué Ellen White haría uso, si hubiera esa diferencia, por qué haría uso ella describiendo a los 144,000 utilizando Apocalipsis 7, 14 y 15? Capítulo 7, versículo 14 y 15. ¿Acaso Elena White se equivocó? ¿O los equivocados somos nosotros? Ahora continúa diciendo: ¿han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor? Y ellos mismos han soportado pacientes padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. 7, 14 al 17. ¿Por qué Ellen White usa esta descripción de Apocalipsis 7, 14 al 17 describiendo a los 144,000? Es que la gran muchedumbre son los mismos 144,000. Eso quiere decir que 144,000 no es un número literal, sino simbólico. Wow, esta descripción es impresionante. Ellen White está en armonía con la Biblia, o escribe en armonía a la Biblia. Por lo tanto, negar que la gran muchedumbre y el número 144,000 son un número aparte, que solo es un número literal, es ilógico pensar esto porque lo describe. Ellen White describe a los 144,000, los identifica con Apocalipsis 17, 14 al 17, que son textos que han sido utilizados desde siempre para definir o separar la gran muchedumbre de los 144,000, pero encontramos, según la descripción de Elena White, que es el mismo grupo. Por eso dice que son de toda tribu, nación, pueblo y lengua. No podemos limitar la salvación a un reducido número de 144,000. Nosotros no somos Dios para juzgar quién se salva y quién no, o cuántos se salvan. El número 144,000 simplemente es un número simbólico, representativo de la gran muchedumbre de personas que se van a salvar. Que el Señor os guarde y que el Señor
os bendiga.